Hola, muy buenas tardes. Junto a mis compañeros Andrés Fabián Gómez Acevedo, Ginette Eslendi García, Ronald Samir Roa Vega, Santiago Javier Erazo Aiter y quien les habla, Naudis Benjumea Sepúlveda, presentaremos la intoxicación por serpientes. Antes de centrarnos a hablar sobre la intoxicación por serpientes, vamos a hablar sobre las serpientes lápidas o serpientes coral, conocidas como nombre científico Micrurus spp. Es un género de serpientes venenosas de la familia Lapidae, conocidas como serpiente coral, que varían en tamaño desde 36 a 1.5 metros. Se caracteriza por una cabeza poco diferenciada, escamas grandes en la cabeza, escamas pequeñas y lisas organizadas en 15 filas en el dorso. Y tienen unos ojos pequeños y negros, carecen de fosetas loreales y tienen una cola corta. Comportamiento y alimentación. En comportamiento, aunque su veneno es letal, las serpientes coral no son agresivas a menos que se sientan amenazadas, usando su mordida como último recurso. Adoptan una táctica defensiva enrollando su cola y escondiendo la cabeza. Y en alimentación, ellas se alimentan principalmente de presas pequeñas como otras serpientes, lagartos, cecilias y peces y ocasionalmente prácticamente el canibalismo. Bueno, y ahora les voy a contar la historia de Tornado. Un día él estaba muy feliz porque lo llevaron a pastear en una hermosa pradera. Él vio moverse una mata, un montecito, y su curiosidad le ganó. Pero no contaba de que allí había una serpiente coral, la cual sin dudarlo lo atacó, clavándole sus colmillos afilados. Al poco tiempo, Tornado comenzó a tambalearse. Sus patas no le respondían, le costaba respirar, su lengua se entumecía y el sudor le empapaba el cuerpo. Lo que nadie veía era la batalla que se libraba dentro de él. El veneno de la Micrurus, como la llaman los expertos, ya corría por su cuerpo. No era un veneno común, era un neurotóxico que es silencioso y mortal. Las toxinas primero tomaron el sistema linfático, su vía principal de acceso. Desde allí, como un enemigo que avanza en la sombra, migraron hacia los ganglios linfáticos regionales, acumulándose y preparándose. Una vez alcanzada la circulación sistémica, el veneno se disolvía en su sangre como tinta en el agua. No existía ninguna barrera que impidiera su paso al sistema nervioso periférico. Fue allí, en esos delicados caminos de comunicación entre los nervios y los músculos, donde causó su daño más letal. En cuestión de minutos, los componentes de bajo peso molecular, como las alfa-neurotoxinas, comenzaron a desplazarse por el espacio intersticial, buscando su blanco. Estas toxinas actúan como antagonistas del neurotransmisor acetilcolina, bloqueando los receptores nicotínicos del músculo esquelético, lo que impedía la contracción muscular. Tornado, aún consciente, ya no podía mover sus patas ni controlar sus músculos. Al mismo tiempo, entraron en acción las betaneurotoxinas. Estas se dirigieron con precisión quirúrgica hacia el botón presináptico de la unión neuromuscular, donde interrumpieron la liberación de acetilcolina. Sin esta señal química esencial, los músculos quedaron aislados del comando nervioso. Allí, en lo más profundo de su cuerpo, comenzaba el daño estructural de los nervios. Tanto las alfa como las betaneurotoxinas tejían su trampa invisible, provocando una parálisis flácida que se extendía como una sombra por todo su cuerpo. Pero no eran solo esas. Un tercer enemigo, aún más complejo, se desplegaba: las neurotoxinas presinápticas con fosfolipasa A2. Estas enzimas, también de bajo peso molecular, se unieron a zonas específicas de la membrana plasmática presináptica. Allí, como si desarmaran los ladrillos de una muralla, comenzaron a hidrolizar el enlace éster CN2 de los fosfolípidos, alterando la conformación de la membrana y generando compuestos como lisofosfolípidos y ácidos grasos. El resultado fue una tormenta silenciosa, una exocitosis masiva de neurotransmisores, seguida por una falla total en el reciclaje de las vesículas sinápticas. La membrana se volvió más permeable, se formaron poros de transición en las mitocondrias y la toxina ya dentro de la neurona inició un proceso de degeneración axonal. La función anómala de las vesículas, la liberación continua de neurotransmisores y la posterior imposibilidad de recuperación
destruyeron la capacidad del cuerpo de Tornado para responder. Las terminales nerviosas ya no eran funcionales, se volvieron frágiles, vulnerables, inútiles. Así, dentro de Tornado se liberaba una guerra microscópica, implacable y despiadada. Signos clínicos. Lesión tisular primaria. La mordedura de la serpiente coral inyecta enzimas que penetran en la membrana de las células y rompen sus fosfolípidos, en un proceso mediado por la fosfolipasa A2. La liberación de los lisofosfolípidos y ácido araquidónico desestabiliza la bicapa lipídica y facilita la entrada masiva de calcio y desemboca en necrosis celular. Al mismo tiempo, las melatoproitinasas del veneno degradan el colágeno tipo 4 de la membrana basal capilar, provocando extravasación sanguínea y un característico edema hemorrágico alrededor de la herida. Hipotensión y shock. A medida que las toxinas cardiotóxicas semejantes a la fosfolipasa A2 llegan al torrente, interfieren con los canales de sodio y calcio en los miocitos, reduciendo drásticamente la contractibilidad cardíaca. La liberación de citocinas proinflamatorias induce la INOS en el endotelio, generando exceso de óxido nítrico que provoca vasodilatación sistémica. La salida de plasma hacia los tejidos y el consumo de proteínas sanguíneas culminan en un shock mixto distributivo hipovolémico. Edema local y disnea facial. La hialuronidasa facilita la dispersión de toxinas al degradar el ácido hialurónico de la matriz extracelular, disminuyendo su viscosidad. Este efecto, reforzado por la liberación de histamina y uraticinina, aumenta la permeabilidad capilar y produce un edema intenso. En los equinos, esta hinchazón desplaza tejidos blandos y estrecha las narinas, causando disnea y taquimia compensatoria. Hemorragia y equimosis. La CSUMP clase P3 con su dominio de sintegrina-like desorganizan las uniones entre células endoteliales y generan microhemorragias. A la vez, las serinaproteasas procoagulantes activan sin control el factor X y la protrombina, consumiendo fibrinógeno y formando trombina defectuosa. La fibrina mal estructurada es luego degradada por el sistema fibronolítico, prolongando los tiempos de coagulación y dando lugar a las características equimosis. Hemoglobinuria. Las fosfolipasa 2 hemolíticas insertan colas hidrofóbicas en la capa eritrocitaria creando poros acuosos. El calcio ionizado extracelular precipita la activación de calpaínas internas y ruptura del citoesqueleto. La hemoglobina libre filtrada por el glomérulo forma complejos hemoaptoglobina. Cuando se saturan aparece hemoglobinuria. Mioglobinuria. Las miotoxinas tipo ASP49 fosfolipasa 2 despolarizan la membrana sarcoplasmática, elevando el calcio ionizado citosólico y desencadenando necrosis de fibra muscular. La mioglobina liberada precipita en túbulos renales dentro de un pH ácido, causando necrosis tubular aguda. Necrosis y radicales libres. El proceso se potencia por oxidación de hierro ferroso a hierro férrico, generando radicales hidroxilo vía reacción de Fenton. Dolor local. Aunque clínicamente el dolor inicial puede ser moderado, se intensifica por la generación de péptidos bradicinínicos derivados de la acción de calicreína-like en cininógeno plasmático. Estos péptidos activan receptores B2 en nervios sensoriales, abriendo canales TRPV1 y TRPA1. La entrada de sodio y calcio ionizado despolariza las terminaciones, produciendo nocicepción y liberación de sustancia P. La disminución del pH local, que es acidosis metabólica por lisofosfolípidos y ácido láctico, sensibiliza aún más estos canales iónicos. Insuficiencia respiratoria. Las alfa-neurotoxinas tipo 3-dedos long chain se unen con alta afinidad al dominio alfa subunidad del receptor nicotínico muscular, bloqueando competitivamente la acetilcolina. De forma complementaria, las beta-neurotoxinas presinápticas hidrolizan fosfolípidos de membrana sináptica e impiden la exocitosis vesicular de acetilcolina. La interrupción de la transmisión neuromuscular produce parálisis flácida progresiva. Primero músculos esqueléticos periféricos, luego intercostales y finalmente el diafragma. Físico-químicamente, la unión de la toxina induce un cambio conformacional que estabiliza el receptor en estado cerrado,
La despolarización no se genera y el potencial de acción colapsa, resultando en apnea si no se administra antiveneno y soporte ventilatorio. Y para terminar hablaremos sobre el antídoto, que en este caso son unos antivenenos para mordeduras de serpientes venenosas. Primero hablaremos sobre el antiveneno polivalente, que produce mediante la inmunización con diversos venenos de serpientes, y el suero puede neutralizar todos los venenos utilizados en su producción. Y el veneno monovalente, también conocido como antisuero monovalente o monoespecífico, es un antiveneno que está diseñado para neutralizar el veneno de una sola especie de serpiente o de una especie relacionada, en este caso la coral.